Muy buenas tardes, misionero Miguel Bermúdez Marín y todos los ministros reunidos contigo allá en Tapachula, en Chiapas, México, la congregación de Benjamín, reverendo Benjamín, y todos los hermanos reunidos allá, hoy sábado 10 de diciembre de este año 2022, los cuales están teniendo este compañerismo hermoso alrededor de la palabra de Dios y todo lo que Dios nos está dando a conocer en este tiempo final, lo cual nos prepara para nuestra adopción. Y también a todos los que están en los diferentes países reunidos. En México hay diferentes lugares que me estuvieron diciendo que están en reunión, y también en Centroamérica, todo Centroamérica, hasta Panamá, y desde Colombia hasta la Patagonia, hasta Chile, Argentina. Allá en Argentina están teniendo reunión de maestras también, un encuentro de maestras, y también en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, Venezuela, en Europa y demás lugares que están reunidos en el día de hoy. Estamos viviendo en un tiempo en el cual ya se está viendo cómo el mundo, la naturaleza, todos los sistemas terrenales y todo el cosmos y toda cosa que en este tiempo final tiene vida está en angustia, clamando y pidiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Porque se habla de la naturaleza, pueden tomar asiento los que están en pie, porque se habla de la naturaleza que gime, pero en la naturaleza están todas las cosas, todos los seres vivos que automáticamente están gimiendo, quizás algunos sin darse cuenta, como son los gobiernos, que muchos de ellos no se están dando cuenta que Dios en cada tiempo tiene un programa, pero que en este tiempo es el programa más grande que Dios va a cumplir, lo cual es establecer el reino del Mesías, el reino eterno, el reino de paz, lo cual será un reino que no tendrá los problemas que actualmente los reinos gentiles tienen. Y como no se dan cuenta de todo lo que está ocurriendo en el programa divino, tratan de buscarle la forma para tratar a lo mejor que pueden buscar la paz a su manera, pero hay una sola manera de traer la paz, y es en ese reino del Mesías. O sea que el tiempo en donde la naturaleza está gimiendo con gemidos indecibles, y también, o sea, toda la naturaleza con todos los animales, los seres humanos, y todo clama por esa venida del reino del Mesías. Y como les dije, algunos no conocen o no reconocen que es eso lo que está haciendo falta que llegue pronto, es ese reino del Mesías. Y como en el tiempo de Jesús, en su primera venida, en la venida del Hijo del Hombre, la primera venida del Señor, lo cual trajo esa bendición tan grande para la raza humana, porque sin el cumplimiento de la primera venida del Señor, la raza humana estaría perdida, porque se necesitaba un sacrificio perfecto para que así fuera restaurada la raza humana nuevamente a Dios. Sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, todo hubiese estado perdido. Pero con esa obra redentora, esa obra trajo
esa restauración a la raza humana, por consiguiente a todo ser viviente. Y en la primera venida del Señor, muchos no creyeron en Jesús, lo cual fue un tropiezo para los líderes religiosos de aquel tiempo, en los cuales al final le fue dada en las manos a esos gobernantes qué hacer con Jesús. Y en cada tiempo está en nuestras manos esa decisión, desde Cristo de la cruz del Calvario hacia acá, desde los días de Pentecostés hacia acá. Cada individuo tiene en sus manos esa decisión. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? O sea, ¿qué haré con el ungido de Dios? En cada edad podemos ver que cada ser humano viviendo en ese tiempo en donde Dios envió su mensajero, tenía en sus manos a la palabra ungida, o sea, en parte, no en plenitud, sino en parte, y tenía en sus manos la decisión qué iba a hacer con esa palabra ungida para el tiempo en que Dios lo puso a vivir en este planeta Tierra. Le tocaba al ser humano en cada edad buscar qué y cuál era el programa que Dios estaba llevando a cabo, porque Dios siempre lleva un programa en el cual Él cumple lo que Él prometió para ese tiempo, lo cual estaba ya desde antes destinado, desde antes de la fundación del mundo. Y la responsabilidad de cada persona era ver lo que Dios estaba cumpliendo para creerla o rechazarla. Miren, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en el verso 60, dice: al oírlas, desde el verso, todo lo que él venía hablando allí, se escandalizaban varios, porque él allí, en ese capítulo, habla también todo el capítulo 6 habla de los que creyeren en él, si morían, obtendrían vida eterna y él los resucitaría en el día postrero. O sea, estaba hablándole palabras profundas. Imagínese creer en un hombre y él decir que al creer en él, si morían, iban a resucitar en el día postrero. Para empezar, ellos ni sabían que habían días postreros, ni sabían, muchos creían en resurrección, otros no. O sea, para ellos toda esa predicación era bien profunda, bien difícil. Y después que les habla todo eso del capítulo 6, del verso 39, 40, o desde mucho antes, todo el verso 6, todo el capítulo 6, y habla del pan vivo que desciende del cielo y todas esas cosas, o sea, cosas que a la mente humana eran inconcebibles creerlas, y después los arremata diciendo que el que no coma su carne ni beba su sangre no tiene vida en vosotros. Imagínense esa palabra tan dura, y ya en el capítulo 60, miren lo que sigue diciendo: fue una predicación extensa la que Dios por medio de Jesús estaba haciendo allí, a través de su ungido, a través del Cristo, o sea, a través del Mesías, que era la palabra ungida para ese tiempo, en el cumplimiento de su primera venida. Dice: al oírlas, verso 60 del capítulo 6, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir
a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahí le dice algo, otra vez le comenta algo inconcebible cuando dice que si vieres al Hijo subir a donde estaba primero. Eso mismo fue lo que hace poquito leímos donde en Apocalipsis capítulo, vamos a ver, capítulo 2, vamos a ver si es el capítulo 2, donde él habla o capítulo 3, capítulo 3, donde nos dice capítulo 3, verso 11 del libro del Apocalipsis, dice: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Recuerden cuando él escribió allí al lado, o sea que estaba allí y que había salido, y él había escrito allí Moisés y Elías, esos dos olivos, o sea que esa columna en el templo del Señor estaban manifestándose en la tierra, en esos ministerios, en este tiempo final. Pero dice que regresarán allí. Dice, y nunca más saldrá de allí. O sea que había salido, había estado allí y había salido, pero regresaría otra vez allí. Lo mismo que Jesús está diciendo aquí, que dice del verso 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero en el Padre. Como cuando él dijo, tengo que regresar, tengo que irme de donde he sido enviado, de la casa de mi Padre. He venido para dar estas buenas nuevas, pero he sido enviado de la presencia de mi Padre. Vean que todos los hijos de Dios también regresarán de donde hemos estado antes, porque siempre hemos estado con Dios y vamos a regresar a Dios nuevamente, de donde hemos salido, de esa gran teofanía. Sigue diciendo, verso 63, el Espíritu es el que da vida, del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vean cómo se fueron de su lado muchos de los que andaban con Jesús. Y sigue diciendo, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió,
¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Habla de Juan Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Miren aquí en el mensaje, vamos a ver este mensaje que fue predicado por nuestro hermano William. En el 1982, Vigilando el Tiempo. Creo que de este mensaje ha colocado nuestro hermano Miguel algunos extractos. Pero miren aquí, para tener una base de estas porciones que estaré leyendo, dice, en una parte aquí dice, porque los que se levantan con una fe negativa, entonces comienzan a combatir la obra de Dios y no comprenden los planes y propósitos divinos, no comprenden el por qué se mueven las cosas de la manera en que se mueven, y entonces comienzan a buscar faltas y a criticar y a todas esas cosas. Y acontece lo mismo que sucedió con Jesús, cuando él, viendo la fe negativa que había en aquellas gentes que le habían seguido, les aplicó una palabra con la cual probaría que ellos eran incrédulos. Él les dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Cuando él dijo eso, se escandalizaron con él. Entonces probaron que no creían, aunque ellos decían que creían. Cuando llegan ciertos momentos en que la fe tiene que ser probada para que muestre si es positiva o negativa, es el momento más grande de la historia para esa persona. Y miren, hemos leído en algunas ocasiones ese lugar de el libro de citas de la página, vamos a ver en qué parte está por aquí. Donde él habla de la escritura. El hermano Branham habla de esta escritura. Vamos a ver si es la 196 del libro de citas. Es en la página 122, párrafo 1094, dice, esto es una partecita aquí, esto es que hay veces que tenemos que decir cosas de tal manera que reducirá el gentío. A unos los echa afuera y a otros los hace y a otros los pone a pensar. Pero esto es hecho a propósito, tiene que ser así. Puede ser que algunos digan, ¿usted me quiere decir que Dios hace eso a propósito? Seguramente que sí, Él lo hace así. Él dijo cuando tenían miles alrededor de Él, si no comieres la carne del Hijo de Dios o el Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tienes vida permaneciente en ti. ¿Qué clase de declaración es esta? ¿Qué crees tú que un doctor médico, una nodriza o una persona intelectual pudiera pensar con esa clase de declaración de un hombre con un ministerio como ese? ¿Por qué decía coman la carne? Eso es para los caníbales, de beber su sangre humana. Es un vampiro. En otras palabras, él quiere que seamos caníbales y vampiros. Y toda la audiencia se fue de él. Y había una asociación ministerial con él, como 70, que habían sido escogidos, y les dijo, ¿qué pensarán ustedes cuando miren al Hijo del Hombre ascender de donde vino? Esto él no lo explicó. Él nunca lo explicó. Pablo lo hizo más tarde. Y ahí es donde le dice, Jesús no lo explicó, Pablo lo explicó luego. Él solamente lo dijo, ¿ve? Le preguntó a estos ministros, pues que si vieres al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero, sin duda que esos hombres dijeron, un momento, nosotros comimos con él,
pescamos con él, dormimos con él, sabemos dónde nació y aún hemos visto su cuna. ¿Y cómo puede este hombre? Dura es esta palabra. La Biblia dice que dejaron de andar con él. Lo dejaron, le quedaban 12. Él escogió 12 y uno de ellos era un diablo. Él entonces se dirigió a los 12. Nadie podía explicar lo que él acaba de decir. ¿Cómo podían comer su carne y beber su sangre? ¿Cómo había descendido cuando había nacido en la tierra? ¿Ve? Ellos no podían entenderlo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Es cuando el apóstol Pedro dijo aquel gran dicho, Señor, ¿a quién iremos? ¿Ve? Donde nosotros estábamos satisfechos, que tú y solamente tú tienes la palabra de vida de esta hora. Y escribe ayer y hoy. ¿Ve? Ellos no podían explicarlo. Usted no puede explicar fe. Es algo que usted cree y está tan sólido que no hay nada que pueda tomar su lugar. De manera que ellos sabían que él llenaba esa palabra escrita y prometida para esa edad, la edad mesiánica. ¿Qué podían hacer? ¿Irse otra vez a esa iglesia fría y formal de donde habían salido? ¿A dónde iremos? ¿Ve? Estaban persuadidos que tú tienes la palabra de vida. ¿Ve? Ellos no podían explicarlo, pero lo creían. ¿Ve? Y Jesús dijo eso para disminuir su gentío. Él cumplía la palabra escrita para la edad mesiánica. ¿Ve? Hasta que él pudiese juntar el grupo de todo el gentío, solamente 11 entendieron quién realmente era él. Ellos sabían que él era Dios. Mi tema esta mañana es para revelar o de quitarle el velo a ese Dios. Dios siempre se ha escondido detrás de un velo en cada edad, en todas las edades, pero él ha permanecido siendo Dios. ¿Ve? Pero él se esconde del mundo y se revela a sí mismo a sus elegidos, como en aquel día a los apóstoles. Y escribe para disminuir el grupo. Y dibuja una estrella de David. Y también escribe abajo, al lado también escribe un profeta, velo de carne. Y abajo escribe, Dios siempre se ha escondido detrás de un velo. Ahora mire lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Vemos que todos comenzaron a irse. Y los que quedaron decían, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá recibir? Esto no se puede aceptar, esto nadie lo podía recibir. Después que tenían tanta gente, ahora se le van porque hace o dice cosas y no las explica. Cuando llegó el momento en que tuvo que decir y hacer ciertas cosas sin explicarlas, ese fue el momento en que la fe iba a ser probada. Y cuando la fe fue probada, se encontró que no todos creían que aquel era el Mesías, el enviado del Señor. Y entonces se vio que no todos creían como se pensaba. Por lo tanto, los que se fueron decían, parece que tienen razón los escribas y fariseos cuando dicen que este es Belcebú, que tiene demonios, que está loco y que es un falso profeta. Pero Jesús sabía y conocía a aquella gente en su interior. Por lo tanto, Jesús hizo eso a propósito para reducir el grupo y para que quedaran los que creían por revelación, no con una fe mental, sino con una revelación en lo profundo del corazón. Y cuando aquel hombre decía, hay que comerse la carne y beberse la sangre del Hijo del Hombre, allí estaban los verdaderos creyentes esperando para hacerlo en la forma en que hubiera que hacerlo. No entendemos cómo será, pero aquí estamos para hacerlo. Algunas personas dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá recibirla? Y él les dijo, ¿quieren ustedes irse también? Y entonces uno de ellos dijo, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? El profeta Isaías tenía palabras de vida eterna, pero ya murió. El profeta Ezequiel tenía palabras de vida eterna, pero ya murió y no está con nosotros. El profeta Moisés estuvo en la tierra y tenía palabras de vida eterna, pero ya no está en la tierra. También el profeta Juan el Bautista estuvo sobre la tierra, pero tenía palabras de vida eterna, pero ya no está. Y solamente tú tienes palabras de vida eterna.
aunque hagas o digas cosas que escandalicen a la gente. Pero nosotros sabemos que tú tienes el mensaje de la hora. Nosotros sabemos que ese es el mensaje. Esa es la palabra de vida eterna. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que tú tienes. Por lo tanto te decimos, si tú quieres que nos vayamos, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y a nosotros no nos importa lo que tú has dicho y a nosotros no nos importa que lo que tú has dicho escandalice a todas esas gentes. Nosotros sabemos que tú tienes el mensaje de vida eterna y aunque otros se escandalicen y se vayan por lo que digas o hagas, ¿a quién iremos nosotros? ¿A dónde iremos? No podemos esperar que venga otro después de ti, porque Dios no tiene dos profetas al mismo tiempo en la tierra. Por lo tanto, caminaremos contigo y llevaremos la gloria y también el oprobio contigo. ¿Qué era lo que pasaba? Que aquella gente sabía que aquel era el hombre con el pan de vida eterna, con el mensaje, aunque muchos le criticaran, aunque muchos le buscaran faltas. Mire, el que busca faltas no está buscando el pan de vida eterna, no está buscando la palabra. Y para eso es que vienen los momentos de prueba, los momentos en que el que no está por la palabra es echado fuera, es atado de pies y de manos y echado a las tinieblas de afuera, a la quinta dimensión. Recuerden que va a ser echado a la gran tribulación. O sea que no tiene que ser sacado de esta dimensión o ser muerto y ser echado a la quinta dimensión, porque la quinta dimensión está siendo abierta, está siendo creada aquí en la tierra. O sea que estando vivos, entrarán vivos a la quinta dimensión. Por eso es que serán echados a la quinta dimensión. Es echado fuera, es atado de pies y de manos, es echado a las tinieblas de afuera, a la quinta dimensión, porque está metido en un sitio que no es digno de estar, porque viene a buscar faltas, a criticar, y no debe estar mucho allí, para que no esté estorbando la gran fiesta que Dios ha preparado para sus hijos. En el mensaje que estuvimos leyendo ayer, ¿qué haré con Jesús llamado el Cristo? Y quiero leer una porción que iba a leer ayer y la dejamos para hoy, para así hoy complementar esa partecita que no leímos ayer. Miren aquí en la página 18 dice, de este mensaje que haré con Jesús llamado el Cristo, dice, ahora y además, para deshacerse de este individuo, ellos tenían que aceptar a un asesino, una amenaza pública para 3 puntos. Era una afrenta para la sociedad, una afrenta para ellos, un asesino. Tenían que aceptar aquello porque, 3 puntos, para rechazar a Cristo. Y antes de que cualquier hombre o mujer pueda aceptar lo malo, tiene que rechazar lo que es correcto. Y dibuja una estrella de David. Hay algo respecto a la naturaleza, tiene una ley para ello, que usted tiene que rechazar la cosa justa antes de que usted pueda recibir lo incorrecto. Como les acabo de citar, para evitar decir una mentira, 3 puntos, usted dijo una mentira contra su mejor juicio. Usted dijo una mentira en contra de su conciencia. Usted dijo una mentira contra lo que su madre o sus padres le enseñaron a hacer, o aún lo que la misma naturaleza le enseña a usted. Usted no debía hacerlo. Por lo tanto, usted, para rechazar la verdad, usted tiene que aceptar una mentira. Y usted tiene que rechazar la verdad antes de poder aceptar la mentira. Y dibuja una estrella de David y escribe, antes de recibir una mentira, usted tiene que rechazar la verdad. Es una ley. Y en la página 19 dice, y pensar que el Dios, quien hizo todo eso y lo puso en orden y habló de ello, bajó y se hizo carne entre nosotros para redimirnos y honramos con su augusta presencia
que Él se parará aquí sobre esta tierra pecadora en los últimos días y probar que es su palabra, porque Él está obligado a su palabra. Y escribe: Dios está obligado a su palabra. Amén. La soberanía y la justicia de ese grande, quien sostiene esas cosas en su mano. Noten, las naciones, la iglesia, tiene que rechazar su palabra en primer lugar. Entonces, luego que la iglesia la rechaza y lo llamó Belcebú o un espíritu malo, entonces fue traído ante el gobierno, de modo que toda la raza fuera condenada. Y él escribe: la iglesia lo rechaza y lo trae al gobierno para que toda la raza sea condenada. Ahora encontramos a Jesús en esta mañana ante un gobernador, Pilato, un romano, para ser juzgado. Y encontramos que primeramente la iglesia lo rechazó porque ellos no creían su mensaje, porque ellos no conocían la palabra. Jesús les dijo: si hubieseis oído a Moisés, hubieseis creído mi palabra, porque de mí habló él. ¿Ve? Allí estaba la palabra que el profeta, al cual el Señor viene al profeta. Y el profeta habló la palabra para la hora que había de venir. Y aquí estaba identificada. Y dijo: vosotros decís que conocéis a Moisés y que él es vuestro guía. Vosotros no conocéis a Moisés, no conocéis su palabra. En otras palabras, él dijo: yo soy la palabra identificada, de la cual Moisés dijo que vendría, y vosotros me condenáis. Vea, por sus tradiciones, la iglesia le condenó. Y él dibuja una estrella de David y escribe: Jesús fue la palabra hecha carne que Moisés habló que vendría. Y en el fin del tiempo, el cual estamos viviendo, la manifestación que Dios está operando en medio de su iglesia, esos ministerios podrán decir que si ustedes hubiesen creído en el mensaje que trajo ese gran profeta de Dios, el arcángel William Soto Santiago, el cual se cumplió esa fase o etapa del séptimo sello, lo cual es la venida del Hijo del Hombre. Si creyeron en él, ustedes creerían en mí, diría esos ministerios, porque de él, de esos ministerios, habló nuestro hermano William Soto Santiago, lo cual era la palabra que él estaba hablando, identificaba esos ministerios en este tiempo final. Ahora lo encontramos ante Pilato y totalmente aprobado por identificado al tiempo o la iglesia por el mensajero de la época. Se les dio una oportunidad para ver y creer, pero la rechazaron. ¿Por qué la rechazaron? Muchos de ellos querían creer aquello, pero sus tradiciones, no el pueblo, sino sus tradiciones. Ahora ven ustedes cómo Nicodemo vino de noche y dijo: maestro, sabemos que eres un maestro que viene de Dios, conocemos que vienes de Dios. Ningún hombre puede hacer estas cosas que tú haces, salvo que Dios esté con él. Nosotros, ¿quién es él nosotros? ¿De quién hablaba él? La iglesia, los fariseos, los líderes de aquel día, sabemos, estamos plenamente convencidos que tú eres esa persona. ¿Por qué entonces no lo pudieron ver? ¿Por qué entonces no pudieron hacerlo? Porque su sistema. Yo quiero que eso penetre profundamente, porque eso es a lo que estoy llegando. ¿Ve? El sistema al cual ellos ya se habían unido era tal que ellos no podían moverse, a pensar que ellos vieron que aquel era el Mesías, pero el sistema a que ellos estaban conectados no les permitiría aceptarlo.
Y él escribe, ahí dibuja una estrella de David, y escribe: los líderes vieron que Jesús era el Mesías. Y más adelante, la página 21, ahí leí la página 18, 19 y 20, y en la página 21 a mitad dice: la iglesia lo rechaza, ahora el gobierno está envuelto. Había llegado la hora cuando la nación de todo completa había llegado. El problema estaba hecho, el confrontamiento estaba a la mano. Toda la nación lo había rechazado y trayendo la ira de Dios sobre ellos. Y ante aún la iglesia lo había rechazado. Eso traería la ira sobre la iglesia, pero ahora la nación lo ha rechazado para traer la ira sobre todos, y hoy el mundo lo ha rechazado para traer juicio al mundo entero. Todas las naciones serán juzgadas. Y él escribe la ira de Dios, porque en la primera venida del Señor el pueblo hebreo lo rechazó, pero fue para luz y puerta de los gentiles, y como ocurrió allá, en donde se cumplió la primera venida del Señor, que lo rechazaron, en donde se cumple la segunda venida del Señor, que es en medio de los gentiles, que es en el oeste, ahí también se cumplirá esa palabra de que en donde se cumpla su venida, también lo rechazarán. Y ahí el juicio divino vendrá entonces sobre las naciones. Pero el pueblo hebreo lo recibirá. Y entre los gentiles estarán recibiéndolo todos los ordenados para adopción. Todos los que serán transformados en este tiempo final, que estarán en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, recibiendo la fe de rapto, ellos lo reconocerán, lo identificarán. Miren en la página 20 de este mismo mensaje, dice: debemos enfrentarnos a los hechos que Él está en nuestras manos. Lo hemos visto en su palabra, lo vemos vindicándose a sí mismo. Sabemos que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Es eso correcto? Entonces, no le estoy hablando a esta congregación solamente aquí en esta mañana, porque le estoy hablando solamente a 700 personas, sino que le estoy hablando a millones en esta cinta que irá alrededor del mundo. ¿Ve? Él está en sus manos, en cinta tierra, donde quiera que esté usted. Usted conoce qué es la verdad. Si usted no lo sabe, entonces usted está ciego. Usted no puede ver la palabra. Tampoco puede usted ver a Dios en la palabra. Él está en sus manos. Ahora, ¿qué va usted a hacer con Él? Y él dibuja una piedra angular y las edades, y donde dice ver a Dios en la palabra, y hace una flecha hacia la piedra angular, y escribe ahí al lado: ver a Dios en la palabra. Pilato trató de deshacerse de él, pero nosotros tenemos que enfrentarnos a los hechos. Pilato tuvo que hacerle frente. Él sabía que había oído. Bueno, dice usted, yo nunca vi. Sí, usted lo ha oído de todos modos. Usted lo está oyendo ahora. ¿Ve? Él quería que Jesús hiciera un milagro o un truco para él, pero él no estaba jugando con los trucos. Él estaba solamente haciendo lo que Dios le decía que hiciera. Y dibuja ahí una estrella de David. Y lo mismo dicen los ministerios de Moisés y Elías en este tiempo final, que no se está jugando con hacer milagros ni hacer trucos, sino que solamente se está haciendo lo que Dios ha dicho que se haga. Usted lo ha oído. La fe viene por el oído. Usted tiene fe y se aparta de 3 puntos para quitarse esto de sus manos. Vean ese cuadro en este tiempo mientras leemos esto, porque si así ocurrió en la primera venida del Señor, estará ocurriendo lo mismo en la segunda venida del Señor, en el cumplimiento de lo que es la venida del Señor con sus ángeles. Él está en nuestras manos. Sigue diciendo:
pero él tiene que enfrentarse a los hechos de todos modos. Él lo hizo, y así nosotros tenemos que enfrentarnos a los hechos. Él está identificado plenamente, piense, con la sangre de un hombre en sus manos. El hombre tiene que vigilar cuando tiene la sangre de otro hombre en sus manos. Mire a un aeroplano, un piloto de un avión, cuando él saca a ese avión, él inspecciona todo instrumento. ¿Por qué? Él tiene la sangre de otro en sus manos. Todo pequeño instrumento que pueda ser inspeccionado, él lo inspecciona. Cuando él sale y da la vuelta, él revisa el motor, máquina, y ve que esté calentado y echa el acelerador a capacidad para ver si la explosión si será capaz de comparar, le da suficiente aire a la hélice para levantarlo de la tierra. Ustedes han estado, muchos de ustedes, en un avión o sentados allí. Todo el avión casi se sale de la tierra. Él le está dando todo lo que tiene para ver si hay algo que no está en línea. Si sucede esto, pues falla y fibra. Pero él lo vuelve a revisar. Si él tiene que sentarse allí un momento para revisarlo nuevamente, si ellos lo atrasan un poco, él lo vuelve a revisar. ¿Cómo debe la iglesia estar revisando una y otra vez, una y otra vez? Estamos esperando por su venida. Estamos vigilando, y dibujo una pirámide, una flecha hacia la pirámide y las edades. Estamos vigilando, estamos esperando por el despegue. Mejor que lo revisemos con la palabra, no lo que alguien dijo. Seguro que usted se conoce a sí mismo como una experiencia personal con Cristo. Revíselo de nuevo, otra vez. ¿Por qué? Él tiene la sangre de un hombre sobre sus manos. Mejor que revise que de un doctor antes de una operación. Tenemos un par de doctores sentados aquí esta mañana. Noten que un doctor, lo que él hará antes de la cirugía, él quiere unos rayos X, él quiere revisar la sangre, él quiere revisar el corazón, él quiere que si usted tiene algún resfriado antes de darle la anestesia, él revisa todo instrumento, él los hierve totalmente para ver que no haya gérmenes en ellos, él hace todas las cosas, él revisa una y otra vez. ¿Por qué? Él tiene la sangre de un hombre en su mano. Él quiere estar plenamente seguro que todo es tan justo como puede ser correcto, como pueda ser correcto. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted, pecador? ¿Qué siente usted respecto a ello? Tener la sangre de un hombre en su mano, responsabilidad como la de un piloto. Y él revisa, el doctor, él revisa lo demás. Tanta ciencia. Cuando usted tiene la sangre de un hombre en sus manos, ¿qué hará usted? Cuando un juez va a pronunciar sentencia, observe cómo él leería esos libros una y otra vez, hasta que cada cosita que él pueda ver antes de pronunciar sentencia, porque él tiene la sangre de un hombre en sus manos, tiene que haber algo para justificar eso. ¿Qué de nosotros? Cuando lo vemos en plena identificación que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él está aquí, Él está en nuestras manos, Él está en nuestras manos. ¿Qué va a hacer usted con Él? ¿Qué haré con este Jesús, que es el Cristo ungido? ¿Qué hicieron ellos? ¿Cómo sabe usted que es Él? La promesa de este día, el día en que estamos viviendo. Hay tanta escritura que dice, tantas pulgadas de ella está supuesto a ser cumplida. Aquí que están supuestas a ocurrir. Y aquí está. ¿Qué es ello? El mismo Cristo ungido, la palabra ungida. ¿Qué va usted a hacer con ella? ¿Va usted a vendérsela a la denominación? Y donde dice el mismo Cristo ungido, da una flecha, dibuja una flecha y hacia una piedra angular y las edades. Recuerden que es lo mismo que está ocurriendo en este tiempo final. ¿Qué va a hacer usted con la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles? En esta etapa de sus ángeles, en el cumplimiento de la visión de la carpa, en el cumplimiento de lo que es la enseñanza bajo carpa, la cual la está trayendo los ministerios de Moisés y Elías.
¿Qué va a hacer usted? Lo tiene en sus manos. ¿Qué va a hacer usted con el Cristo, el ungido? Ahora, ¿qué hizo Pilato? Estoy en la página 42 de este mensaje que haré con Jesús llamado el Cristo. Ahora, ¿qué hizo Pilato? Pilato trató de quitárselo de sus manos diciendo, la primera cosa que hizo Pilato fue tratar de quitárselo de sus manos, diciendo, él está bien. ¿Ve? Usted dice, pobre Pilato. Pilato, un montón de ellos, justificarlo. No. Él estaba en sus manos. Él había oído el mensaje. Él había visto la palabra. Y él estaba en sus manos. Y así mismo está él en vuestras manos. Eso es correcto. ¿Qué hizo él? Él trató de decir, él es un buen hombre. Yo no encuentro falta en él. Si eso no es la respuesta de muchos hoy, nada incorrecto con la palabra. Me supongo que está bien. La Biblia es correcta, pero creemos a la iglesia. Nuestra denominación no está de acuerdo con ello. ¿Ve? Hay una clase de gente tratando de quitárselo de sus manos. Yo no encuentro falta en la palabra. Estaba bien para los apóstoles en su día, pero nosotros vivimos en otro día. Y recuerden que estamos en los días apostólicos. Dice el hermano Branham, no vivimos en los días de los apóstoles. Por lo tanto, es lo que dice la gente. Yo no tengo que hacer como hicieron los apóstoles. Y él en varias ocasiones nos decía que en la carpa iban a volver esos días apostólicos. Vean cómo todo eso se repite nuevamente en medio nuestro en estos días finales. Yo no tengo que ser bautizado de la forma que ellos lo hicieron. Yo vivo en otro día. Yo no tengo que tener las cosas que ellos tenían. Yo vivo en otro día. El Espíritu Santo fue tan solo dado para aquel grupo. Hebreos 13:8 lo pone de nuevo en vuestras manos. El hermano Branham golpea sobre el púlpito. Sin escapatoria. Él está plenamente vindicado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Usted no tiene escape. Usted no puede pasárselo a otra edad. Hebreos 13:8 condena vuestros pensamientos y lo vuelve a poner en sus manos. Así que Jesús está en vuestras manos, tal y como estuvo en las de Pilato. Y Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, todo eso es la palabra ungida. Es el mensaje. El Cristo es el verbo, es la palabra. Mire, dice usted, pero yo no sé. Bueno, ¿por qué está usted oyendo? Pilato era un pagano, su esposa era pagana, pero Dios, para hacerlo bien, envió a aquella mujer allí y dijo, nada tengas que ver con este hombre justo. Ella dijo, yo sufrí este día, que era de mañana, fue durante la noche, 24 horas es considerado un día. Yo tuve sueños esta noche respecto a este hombre justo, nada tengas que ver con ello. Ahora él dijo, bueno, entonces si eso es así, yo sencillamente lo quitaré de las manos. Pero él no pudo hacerlo. Tampoco puede usted. Una vez que usted oiga la verdad, usted tiene que aceptarla o negarla. No hay manera. Sí, señor, usted tiene que hacerlo. Advertencias del Señor. O sea, como yo hablé hace poco, que dije que todos están escuchando. Todos los grupos están oyendo, porque la tercera etapa es para la iglesia novia, para las vírgenes durmientes, para los perdidos y para los 144,000. O sea, todos esos grupos, los manufacturados también, todos están escuchando en este tiempo todo lo que está siendo hablado bajo carpa. Y cada uno está mostrando qué está haciendo con el ungido de Dios, qué está haciendo con la palabra ungida, qué está haciendo con la manifestación de Dios bajo carpa, porque está en sus manos, porque todos están escuchando. Él dice advertencias del Señor. Los judíos gritaron, que su sangre sea sobre nosotros.
porque creemos a nuestro sacerdote, nuestro sistema denominacional, antes de creer en él. Ahí lo tiene. Ve las clases hoy, pero todos deben enfrentarse al problema. Todos ustedes tienen que hacerlo, de cualquier forma, pagano o lo que sea usted, incrédulo, metodista, bautista, presbiteriano, tibios, fríos, calientes y lo que pueda hacer usted. Usted tiene que enfrentarse al problema de la misma forma. ¿Quiere usted o no? Está en vuestras manos. Eso es exactamente. No decir, déjame ver qué me dice por aquí tal pastor y lo que él me diga yo voy a hacer. O déjame ver qué me dice aquí mi compañero, hermano, creyente del mensaje que lleva tantos años, a ver qué él opina de esto. Déjame ver qué me dice aquel o qué me dice el otro. No, la sangre está en sus manos, en tus manos. O sea, el ungido está en tus manos. Tú como individuo es el que tienes que hacer esa decisión. O recibes o lo rechazas. No puede ser que lo tengas ahí para ver si más adelante me da con creerlo. Es lo que tiene que hacer como lo hace el escogido. Que el escogido, aunque no entienda, como allí Pedro habló, no entendemos cómo hay que comerse la carne ni cómo beberse la sangre, pero una cosa sí sabemos, y es a quién iremos. Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿ve? Ellos lo tenían en sus manos y tomaron la parte de recibirlo, de creerlo. O está la otra, que es rechazarlo. Eso es exactamente. Ahora, entonces están aquellos que le prueban el otro diagrama de Pilato, evadir el problema. O sea, otros que no hacen ni una cosa ni la otra y están ahí y en vez de ser de bendición son más bien unos estorbos, como dice el hermano William que lo leímos, que entonces son habladas ciertas cosas y son dichas ciertas cosas a propósito para que salgan de una vez ya y así no son estorbos y no estorben el gozo y la fiesta, el avivamiento que Dios está teniendo en medio de la iglesia que está siendo preparada para el rapto. Los que no desean y los que no van a recibir el rapto, como están todavía dentro del grupo, lo que causa son estorbos, molestias. Pero todo eso ya Dios los va sacando a medida que se van hablando ciertas cosas, van saliendo. Se van hablando y se van haciendo cosas que ellos mismos, por la misma palabra es la que hace que ellos salgan, para que el escogido de Dios se mantenga avivado, se mantenga con el gozo encendido, para que así no sean ellos estorbo para esos escogidos de Dios, seguir alimentándose para llegar a la fe de rapto, a la fe perfecta, esa fe que estamos recibiendo. Ahora entonces están aquellos que le prueban el otro diagrama de Pilato, evadir el problema, pasándolo a otro César. ¿Ve? Pilato dijo, ahora esperen un minuto, yo no quiero nada que ver con eso. Es un hombre justo, yo no quiero ver nada con él. Oh, yo creo lo que he oído, yo nunca lo he visto hacer un milagro. Hay demasiados testigos por él. Yo creo que él es un hombre justo. Él es un hombre, él es un buen hombre. Y los milagros los van a ver. Pero ya va a ser demasiado de tarde para justificar el que tengan que creer. O sea que los milagros no va a ser los milagros físicos, porque los milagros más grandes son los espirituales. Los milagros físicos no van a ser realizados para que una persona sea adoptada, sea transformada. Los milagros van a ser una confirmación de eso que ya el escogido ha recibido y ha creído de todo corazón. Y la vindicación final será las señales, las maravillas. Detrás de la voz de la señal vienen las maravillas, los milagros físicos.
Él es un buen hombre, ¿ve? Pero yo nada quiero tener que ver con él, yo mismo. Yo sencillamente lo quitaré de mis manos. Traedme agua. Ustedes me serán testigos aquí. Sí, pero Dios estaba anotando también. Él estaba en sus manos. Y asimismo Él está en sus manos. ¿Ve? Entonces ustedes conocen lo que estoy hablando. ¿Ve? No solamente ustedes, sino esta cinta. Él está en nuestras manos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va usted a hacer con Él? Este Jesús llamado el Cristo. Cristo es la palabra ungida. ¿Ve? ¿Qué va usted a hacer con ello? Es el mensaje de la hora. El día está aquí, plenamente aprobado por la Biblia y por Dios. ¿Qué va usted a hacer con ello? ¿Cómo va usted a eludir el problema ahora? ¿Cómo va a pasarla con ello? Él está en sus manos. Y el caso de Oswald será uno menor comparado con el vuestro. Ningún ministro, o quien quiera que sea, o quien quiera que usted sea, aquellos judíos eran sacerdotes y rabinos, maestros, hombres santos, pero él estaba en sus manos igualmente en sus manos. Él era la palabra, el evento de Dios para aquel día, y ellos fallaron en verlo. Tan solo los elegidos lo vieron, los que le creyeron. O sea que solamente los elegidos, los escogidos, lo verán. Verán a Dios en la palabra. Verán a Dios cumpliendo su palabra. Verán a Dios materializando la palabra que fue hablada para el cumplimiento de lo que fue mostrado, que sería en el fin del tiempo esa manifestación plena de Dios en medio del pueblo de Dios, el pueblo que ha sido juntado y recogido. En medio de ellos es que Él estaría obrando en este tiempo final para traerles así la fe de rapto y así ser llevados a la cena de las bodas del Cordero y así ver a Dios en la palabra. Ese ha sido el tema para esta plática. Que Dios les bendiga grandemente y muchas gracias, hermano Miguel, por permitirme platicar con ustedes en este compañerismo alrededor de la palabra del Señor y así continuar viendo todo lo que Dios está cumpliendo en este tiempo, en estos días finales, en una manera tan sencilla, la cual es la forma provista por Dios para Él cumplir lo que Él ha prometido. Porque mientras Dios promete cumplir algo grande en medio de la raza humana, mientras más grande, más sencillo es. Pero a la vista de Dios es lo más grande que Él está cumpliendo en medio de la raza humana. Para la raza humana es algo demasiado de sencillo. Pero para Dios es el cumplimiento más grande que Él está realizando en este planeta Tierra en este tiempo final, porque es el tiempo en donde los reinos de este mundo pasarán a ser los reinos de Cristo, del Mesías, del ungido. Y en esa misma sencillez es que Dios se mueve a un pueblo sencillo, pero con percepción profética. Ese pueblo que estaría recibiendo esa manifestación final, esa fase o etapa del séptimo sello, en la cual culminará en ese glorioso evento que vio el reverendo William Branham en la visión de una gran carpa catedral. Todo va en una escala subiendo hacia arriba, hacia la cúspide, en donde obtendremos nuestra adopción. Así que continúen agarrados de la enseñanza bajo carpa para poder ver a Dios en la palabra. Es donde único se podrá ver a Dios obrando en estos días finales. Es en la enseñanza bajo carpa, en donde podrán ver y podremos ver a Dios en la palabra. Ver a Dios en la palabra.
Que Dios te siga bendiciendo grandemente, misionero Miguel Bermúdez Marín, y a todos los ministros y a todos los hermanos. Y nos vemos mañana, Dios mediante, en donde esperamos que Dios nos siga dando a conocer todas las cosas que Él tiene que darnos a conocer para que siga encarnándose todo lo que falta por encarnarse en nuestras vidas y así pronto obtener nuestra adopción. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga grandemente a todos.